Bienvenidos al tutorial de la prueba estadística TD Student. En el tutorial veremos la estructura de una matriz de datos o base de datos para la aplicación de la prueba estadística. Asimismo, cómo se realizará su cálculo en SPSS. Una vez transformado esos datos a información con la prueba estadística, veremos cómo se interpretan y finalmente estaremos revisando cómo llevar esos datos o esos resultados de la prueba estadística hacia un documento científico. En primer lugar, revisando la estructura de la matriz de datos, debemos de contar con variables numéricas, como el caso de esta base de datos ejemplo, por ejemplo creatinina, consumo de agua, la tasa de filtración glomerular. Vemos que son variables que están definidas como escala, es decir, son variables numéricas. Asimismo, recordamos que la prueba de TD Student siempre compara dos grupos. Si existen variables que tienen más de dos grupos, por ejemplo, ocupación, y tiene 6 o 7 categorías, la prueba TD Student no se podrá realizar, dado que solo sirve para comparar dos grupos. Por ejemplo, persona con la enfermedad, persona sin la enfermedad, hombre, mujer, urbano, rural, son variables que tienen dos categorías y solamente podremos hacer la prueba TD Student cuando queremos comparar esas dos categorías, o personas con el tratamiento y sin el tratamiento, y en fin queremos comparar los promedios de esta. La prueba TD Student compara entonces dos grupos bajo una variable numérica, que en este caso realmente lo que compara son promedios. En este sentido vamos a comparar los promedios de creatinina entre personas con diabetes y sin diabetes. Para poder calcular la prueba nos iremos al botón analizar, comparar medias, y veremos que hay una gama de pruebas estadísticas de T según sus variaciones. Primero haremos la comparación de muestras para muestras independientes, comparación de medias para muestras independientes. En este caso utilizamos la prueba T para muestras independientes, que generalmente se realizan en estudios transversales cuando comparamos en un mismo tiempo dos muestras, como es el caso de la diabetes. La variable de prueba en este sentido será creatinina. Podemos inclusive comparar el consumo de agua y la tasa de filtración glomerular en comparación a la variable de agrupación, que colocaremos diabetes, y definimos los grupos. Es muy importante destacar que antes de definir los grupos sepamos que tiene que estar recodificada la variable, en este caso diabetes, con sus dos categorías, 0 que es no y 1 es sí. Entonces volvemos al menú analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, colocamos nuevamente las variables numéricas porque son las variables de prueba. Al final lo que vamos a comparar son los promedios de estas variables en función de los grupos. Diabetes, definimos los grupos. El grupo 1 le colocamos el valor 0 que vimos allá que era no, y el grupo 2 le colocamos el valor 1 porque él trabaja solamente con esas variables. En este sentido, si es categoría, son dos grupos, pero tienen que estar muy bien recodificados. Revisamos que tengamos el 95% de confianza, damos a aceptar y observaremos acá los valores. En este sentido, observamos primero que realiza una prueba de Levin para la igualdad de varianza u homocedasticidad, pero lo que realmente nos interesa a nosotros es revisar las diferencias que existen significativas para los valores de la variable. En este sentido, lo que nos interesa mucho es este valor de P. El que dice significancia asintótica bilateral es el valor de P, y un valor de P menor de 0.05 nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre los promedios de concentración
de creatinina entre los promedios de consumo de agua en litros al día o entre los promedios de tasa de filtración glomerular entre personas diabéticas y personas no diabéticas. Básicamente podemos revisar los estadísticos descriptivos, el cual son los promedios. Observamos que las personas sin diabetes, por ejemplo, tienen un promedio de tasa de filtración glomerular de 96.6. Las personas con diabetes tienen una tasa de filtración glomerular de 42. Las personas sin diabetes tienen una creatinina en promedio de 0.8 miligramos por decilitro. Las personas con diabetes tienen una creatinina de 2.3 miligramos por decilitro. Lo que medimos con la TDStudent es que si este promedio de creatinina de personas sin diabetes y este promedio de creatinina de personas con diabetes tiene una diferencia estadísticamente significativa. De forma descriptiva podemos observar que existe una diferencia, pero esa diferencia será estadísticamente significativa, pues el valor de P nos lo dice. El valor de P lo podemos observar aquí para la creatinina, en que, dado, aunque se asuman varianzas iguales o no, ambos resultados nos da un valor de P menor de 0.05. Damos doble clic sobre la tabla y observamos que a todas luces los valores de P son muy pequeños. Este, por ejemplo, es 0.11 veces 0, 57. 0.9 veces 0, 174, lo que significa que ambos valores de P son menores de 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis del investigador, que nos dicta que existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores promedios de creatinina en esta población. Una vez que tenemos los resultados, simplemente llevamos estos resultados a nuestra tabla en resultados de mi artículo científico. Podremos observar en mi artículo científico que tenemos las tablas de resultados, y acá, por ejemplo, una tabla que se realiza como una tabla 2 o una tabla 3 son características clínicas de estos pacientes. Vemos que en la columna aparecen las variables y aquí los promedios específicamente de personas con hipertensión o sin datos de hipertensión y el p-valor. Supongamos que aquí fuera con diabetes y aquí sin datos de diabetes. Básicamente lo que nosotros realizaremos es colocar los valores promedio que por acá se observan, que son, por ejemplo, para el caso de la tasa de filtración glomerular, los valores promedios son 96.6. Damos doble clic en el cuadro, copiamos este numerito y lo podemos llevar a nuestra tabla de la persona sin diabetes. Este es el valor, clic derecho, lo pego, y con diabetes buscamos también el promedio, que es de 42.02. copiamos este valor, lo llevamos acá, pegamos, y también podemos colocar en algunos artículos o en algunas tablas, podemos incorporar la desviación estándar. Por lo tanto, podemos colocar también la desviación estándar de esa media, y la desviación estándar también me la da por acá el software. Por ejemplo, para las personas sin diabetes, la tasa de filtración glomerular, que fue 96.6 en promedio, tiene una desviación estándar de 13. Básicamente la llevo por acá y tengo que colocar siempre este signo porque es más menos la desviación estándar. Puedo disminuirle algunos decimales, generalmente dejamos 1 o 2, y luego coloco el p-valor de la prueba estadística de TDStudent. En este caso busco el p-valor de la tasa de filtración glomerular en
la tabla de resultados, que busco el p-valor y me da un p-valor sumamente bajo. Cuando tengo un p-valor mucho menor de 0.001, simplemente en los resultados puedo colocar eso, p-valor 0.001, que el p-valor es mucho más bajo que 0.05 o que es mucho más bajo que 0.001. Asimismo podemos llenar los valores de creatinina, el consumo diario de agua en litros por estos dos grupos, recordando que la TDStudent compara dos grupos. Esta es la TDStudent para muestras independientes. Muchas gracias por su atención.